Listo, ya está grabando. Listo, ya está Ya grabando. listo el micro, ¿listo? Listo. Listísimo. Entonces, bueno, pues primero que todo, buenas noches a todos. Eh, para el profe Andrés, la primera pregunta es sobre sus estudios académicos. Quisiéramos conocer un poquito más sobre ti. Ok, buenas noches para todos. Eh, en cuanto a mis estudios académicos, yo soy profe de química de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy licenciado en química de allí. Tengo mi maestría en docencia de la química, eh, enfocada en técnicas de absorción atómica, en espectrofotometrías también. Mi maestría fue bajo una línea disciplinar, pero también fue realizada en la Universidad Pedagógica. Tengo algunos pocos estudios en otro tipo de instituciones, pero básicamente en química podría decir que esta es mi formación académica. Tal vez algunos cursos libres en la Pontificia Universidad Javeriana respecto a instrumentación quirúrgica y otros hechos en el SENA en la parte de química industrial. Eh, bueno, eh, si bien los efectos negativos de la contaminación del agua son más visibles y preocupantes, existen aspectos positivos o aprendizajes que hayan surgido a partir de esta problemática, teniendo en cuenta que estamos enfocándolo hacia el río Bogotá. Bueno, mm, pues creo que es una pregunta un poco compleja de contestar, porque primero hay que conocer la naturaleza de los contaminantes que uno puede encontrar en el río Bogotá y sobre esa naturaleza de esos contaminantes poder desde la ciencia llevar a cabo acciones de descontaminación. Creo que eso podría ser un aspecto positivo dentro del hecho de encontrar contaminantes en el río Bogotá. ¿Qué se encuentra en el río Bogotá? Contaminantes usualmente de metales pesados, eh, residuos de diferentes tipos de ácidos, tanto orgánicos como inorgánicos, que son utilizados usualmente en la industria de las curtiembres. Pues también habría que mirar en qué parte del río se hacen esos análisis. Pero creo yo que la oportunidad de encontrar algo positivo en términos de descontaminación radicaría en el hecho de conocer cuáles son los analíticos, los analitos o las sustancias químicas que están disueltas en el río, que aparecen en el río o que hacen presencia producto de diferentes procesos industriales, incluso hasta procesos que tienen que ver con actividades de la vida cotidiana, y sobre ello aplicar diversas investigaciones con diferentes tipos de materiales, solventes, floculantes, o irnos de pronto hacia el empleo de microorganismos con la bioremediación para, no sé, identificar técnicas que sean satisfactorias en el hecho de la descontaminación del río Bogotá, que es uno de los afluentes más importantes del país. Bueno, buenas noches, primero que todo. Hola. Con respecto a lo que decías que pues como que las principales fuentes o los principales elementos que se encontraban de contaminantes en el río Bogotá eran los metales pesados. Digamos que, ¿cuáles crees tú que son como em, esos organismos o esos grupos que ocasionan esa contaminación? O sea, que son empresas, personas, particulares. ¿Cuáles crees que son las principales fuentes de esos contaminantes? Bueno, pues hay de todo, ¿no? El río tiene 380 kilómetros de extensión. Habría que mirar en qué cuenca del río estamos haciendo un análisis para allí determinar cuáles son los posibles causantes de la contaminación. Me explico. Cuando uno empieza a recorrer el río desde su nacimiento, se da cuenta que a los pocos kilómetros de ese nacimiento, de ese afluente, eh, se encuentran diferentes sustancias, por ejemplo, ácido sulfúrico, que es muy utilizado en el tratamiento de pieles, las curtiembres, los curtidores o las personas que curten el cuero, son personas que se dedican al procesamiento de diferentes tipos de pieles y todos sus desechos los van eliminando en el río. Entonces, en Cuenca Alta, uno podría decir que cuando apenas inicia el río,
se da cuenta que hay diferentes tipos de sustancias asociadas a compuestos inorgánicos que pueden afectar de una u otra manera al equilibrio de los ecosistemas. Pero si uno empieza a bajar por la cuenca del río, se va a dar cuenta que llegando a Bogotá, incluso eh, ya finalizando la cuenca alta, en municipios como Tocancipá o Zipaquirá, que tienen injerencia directa en el río, pues va a encontrar uno eh, diferentes desechos o residuos domésticos, producto de las actividades humanas y de los asentamientos poblacionales que han venido creciendo en esta zona de Cundinamarca. Si uno entra a Bogotá, se da cuenta que todos los desechos de la ciudad, y ahí hay desechos de industrias, ahí hay desechos de actividades como tal, residenciales, ¿no? Y pues todo eso son un conjunto de contaminantes que desembocan directamente en el río. Ya cuando pasa el río a través de Bogotá y llega a la cuenca baja, encontramos otro tipo de contaminantes producto de la naturaleza del terreno, ¿no? De lo que se cultiva en terreno, de muchos agroquímicos y fertilizantes compuestos con amoníaco, con nitrógeno básicamente, que son desechados al río. Entonces, digamos que los responsables podrían ser muchos. Si uno hace un estudio real de todo el río, se daría cuenta que hay comunidad como tal, que hay microempresarios, pero que también hay empresas grandes que han desechado durante 40, 50, 60 años sus residuos al río Bogotá. Es decir, determinar los responsables, digamos que sería una tarea muy amplia y tendríamos que mirar efectivamente qué parte del río estamos estudiando. Y pues por ello la sentencia del Consejo de Estado donde nos condena a todos por el hecho de la contaminación del río. Entonces, creo que hay una cantidad de factores que están asociados allí y pues que tocaría hacer una caracterización socioeconómica de toda la cuenca del río para mirar quiénes son los aportantes y qué tipos de desechos se aportan. Porque, pues como lo decía, las curtiembres son unos, los residuos domésticos e industriales son otros, y también los residuos agropecuarios, producto del empleo de fertilizantes de una forma arbitraria, también llegan al río Bogotá. Noto que en una parte nombraste la sentencia. Quisiera saber el número de la sentencia y Sentencia a qué nos sentencia a los 489. cundinamarquenses. Bueno, ¿Y qué es dice una esa sentencia sentencia? emitida por el Consejo de Estado, en la cual nos condenan a nosotros, a todas las personas, um, no importa si tenemos naturaleza, si somos ciudadanos naturales o jurídicos, es decir, no importa si somos habitantes o empresarios, pero digamos que nos invita a llevar a cabo acciones reparadoras o restauradoras o conservadoras del río Bogotá. Si uno revisa la historia del río, se dará cuenta que, pues, ha sido muy importante en el desarrollo del país como tal, pero por diversas acciones se ha venido deteriorando. Entonces, ¿qué hizo el Consejo de Estado? Hizo una revisión de esos 380 kilómetros y concluyó efectivamente que, digamos que hay muchos causantes de la contaminación y del deterioro del río Bogotá. Entonces, al ver que son muchas personas las involucradas, pues nos encierra, nos engloba a todos en una legislación, y esa legislación nos invita a llevar a cabo acciones para restaurar ese ecosistema o para conservar lo poco que pueda o para mejorar su cuenca. En esas, digamos, dentro de esas acciones pueden estar las empresas, pueden estar los ciudadanos, digamos, los habitantes del territorio y diversas instituciones, tanto públicas como privadas. En específico, por ejemplo, nosotros que somos, o yo que hago parte de una institución educativa, o en esencia de dos instituciones educativas, pues debería llevar a cabo acciones que contribuyan al mejoramiento de ese caudal completo, que es justamente lo que pretendemos desde diversos estudios y proyectos que se plantean a nivel escolar, o a nivel universitario o incluso a nivel industrial. También, por ejemplo, las industrias deben tener dentro de sus desarrollos y dentro de todos sus, digamos, dentro de toda su legislación para poder operar, deben diseñar diferentes planes que
estén enmarcados en la conservación del río Bogotá, en esencia, los que pertenecen a la cuenca del río. Bueno, primero que todo, buenas noches. Hola Samuel, buenas Ya noches. teniendo en cuenta lo que hablamos de las sentencias, quería preguntar si consideras que las políticas actuales en Colombia son suficientes para manejar el tema de la contaminación, específicamente del río Bogotá. Bueno, mm, digamos que es una pregunta que debió haberse hecho hace mucho tiempo, ¿no? Si las políticas eran pertinentes en su momento, porque de hecho, eh, digamos, a mí hay algo que me parece curioso, y es que la legislación le permite a las empresas o a los ciudadanos eh, desechar un número de partículas al río. Y en mi concepto, digamos que no debería permitirse. Pero, por ejemplo, cuando uno habla con las personas de Curtiembres, ellos para legalizar su industria pueden utilizar una cantidad de ácidos y desactivar una cierta parte de sus desechos. En teoría uno diría, bueno, qué bueno que desactiven una parte, pero yo creo que no deberían desactivar una parte, que creo que deberían desactivar todo. Pero la legislación permite la desactivación de cierta cantidad de sustancia. No, digamos que en este momento no tengo presente la cifra o el porcentaje en términos de nivel de residuos y su desactivación, pero haz de cuenta que así fuera un 10% o un 5% que se emita al río, está generando contaminación. Entonces, yo creo que las políticas en términos de conservación y de preservación de los recursos naturales en nuestro país muchas veces son insuficientes. Y hablando específicamente en el río Bogotá, aunque hay entidades como la Corporación Autónoma Regional que, digamos, llevan a cabo acciones y que legislan sobre el río, pues definitivamente uno nota que hay ese tipo de leyes son realmente muy alejadas de la realidad de la conservación de los ecosistemas. Entonces, sí creo que debería reformularse ese tipo de políticas en términos del uso de sustancias químicas y lo que ellas generan al ecosistema y el posterior tratamiento de sus residuos, que creo que es lo que ha afectado al río durante 60 años, 70 años, y es una afectación sistemática y va aumentando, es gradual. Creo que ese es un hecho pues peligroso y masivo, porque no es solo el río Bogotá desemboca a la altura de Girardot y va a contaminar otros afluentes, aguas subterráneas, otro tipo de ecosistemas y pues obviamente va deteriorando lo que es la vida ambiental en el país. Creo que sí deberían modificarse en algunas de esas legislaciones en pro de la conservación o de la restauración, en este caso, que es lo que en algunas entidades están realizando en el río Bogotá. Bueno, ya que hablaste de las entidades, quería preguntarte si, o sea, qué tipo de colaboración se necesita, ya sea entre el gobierno, o sea, qué tipo de ayuda necesita el gobierno, ya sea empresas, sean científicos, para hacer ese monitoreo y para lograr que nación. Bueno, entidades yo creo que todas, podrían participar todas. Científicos, todos. Ingenieros, agrónomos, químicos puros, licenciados en química. Yo creo que todo el que pueda contribuir debería participar. Debería haber una alianza público-privada, porque pues en efecto las curtiembres, esos trabajadores del cuero o las industrias dedicadas a otro tipo o con otros objetivos, eh, deberían ser responsables de ese asunto de la, de la contaminación y contribuir eh, al manejo de esos residuos para que no se desechen directamente en el caudal. Entonces, digamos que hay algunas entidades, yo conozco algunas pocas, pero por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en esencia es la que prácticamente abandera esos procesos de recuperación de la mano de otro tipo de entidades. Hay una fundación, por lo menos acá donde yo vivo, en Tocancipá, eh, hay una fundación que se llama Humedales y ella ha contribuido desde diferentes aspectos a ese asunto del conocimiento, protección y restauración de algunos de esos ecosistemas pertenecientes a la cuenca. Así como lo hace Humedales, muchas otras fundaciones podrían hacerlo. Yo he pensado incluso en que hay entidades no gubernamentales como Greenpeace que podrían aportar desde sus conocimientos, desde
desde los profesionales que laboran en ella, a desarrollar actividades investigativas en pro de la preservación y de ese asunto de la restauración del afluente. Pero pues los recursos y la investigación que implica ello es muy amplia, ¿sí? Se necesitan un número de recursos interesantes, se necesitan un número de muestreos interesantes, conocer el río y pues su extensión, lo que pues genera o lo que yo podría pensar que es un gasto enorme de recursos, pero debería hacerse pues porque sin agua no hay vida, claramente. Entonces sí creo necesario que haya una articulación entre diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales, en el hecho de la protección del recurso hídrico, no solo del país, debería ser a nivel mundial, eso debería ser una consigna de todos los países. Pero pues los desarrollos industriales muchas veces limitan este tipo de acciones. Bueno, ya hablando de responsabilidades, yo quisiera saber qué piensas o bueno, qué consideras tú si desde un principio no se hubieran hecho, digamos, vertimientos químicos de pronto a esta fuente hídrica. ¿Será que se hubiera llegado al mismo avance industrial que hoy se tiene, digamos, a nivel Cundinamarca nomás? Yo creería que sí, porque es que el avance industrial no está asociado con la contaminación de un territorio. Tal vez lo que sí considero es que esas pequeñas, medianas o grandes industrias hubiesen gastado mayor cantidad de recursos en, no sé, en el tratamiento de los residuos químicos que han desechado al río. Entonces, yo creo que el desarrollo sí se da, o sea, debe haber desarrollo industrial. Si no tuviéramos el río, muy probablemente toda la extensión de tierra que hay en Cundinamarca daría para tener la cantidad de industrias que tenemos. Por ejemplo, en Tocancipá hay más de 200 industrias. 200 industrias desechando y produciendo una cantidad de residuos. No todas van al río. Hay otros residuos que se tratan. Hay otros residuos que se disponen según la normatividad. Hay otros residuos que se mantienen y se reutilizan en otro tipo de procesos. Entonces, yo creo que el desarrollo industrial sí se da. El punto es um, que para muchas industrias es mucho más económico por aquello de la rentabilidad, el hecho de no invertir tanto dinero en el desecho de residuos y así les queda más dinero para ellos. ¿Qué hacen algunas industrias? Que me parece, digamos, algo fuera de lugar. Mm, Contaminan una fuente hídrica pero siembran un árbol. No debería darse así, ¿sí? No, o sea, yo sé que sale más costoso una desactivación de desechos químicos, pero en términos de protección ambiental es lo que debería hacerse. Entonces, si, no sé, si estuviéramos en un país diferente, con una legislación un poco más fuerte en materia ambiental, creo que las empresas serían exigidas o las entidades exigirían a esas industrias o incluso a nosotros mismos como ciudadanos el hecho de no generar tantos residuos que terminen en los afluentes. Porque pues claramente la responsabilidad no es solo de las empresas. Si uno observa o si uno analiza el crecimiento demográfico de Cundinamarca, ve que está creciendo en la ladera del río Bogotá. O sea, hay municipios grandes que están aumentando cada vez los habitantes por territorio, por metro cuadrado, y lo que genera eso es pues mayor cantidad de residuos. Si nosotros tuviéramos una disposición adecuada de esos residuos, de esos desechos, muchos no terminarían en el río. Entonces creo que pasa por un asunto de ordenamiento territorial y de una planeación de Cundinamarca como un territorio hídrico, que es fundamental para el crecimiento de la región. Creo yo que, o sea, el crecimiento industrial no está asociado con el hecho de contaminación. Hay muchos procesos que se pueden hacer. Lo que pasa es que económicamente no es rentable para muchas empresas, pero no debería funcionar así. Vale, yo ahorita quiero tocar un poquito más sobre como la solución que le podemos dar a este problema. Quería preguntarte sobre, bueno, es como una pregunta compuesta, tiene como dos partes. ¿Qué proyecto o estrategias se han implementado para la recuperación del río y qué tan efectivas han sido? Y por otro lado, quiero que me digas cuál consideras tú que es el mayor desafío para lograr esa descontaminación del río Bogotá. O sea, para ti, ¿cuál es como el obstáculo más grande que existe para esa descontaminación? Bueno, en la primera yo no podría decirte en detalle
¿Qué tipo de estrategias han utilizado? ¿Por qué? Porque hay diversos estudios. Entiendo que, por ejemplo, en Suezca, eh, un poquitico entre Villapinzón y Suezca, están llevando a cabo actividades de descontaminación para hacer pruebas de navegación o de navegabilidad en el río. Pruebas que han salido positivas. Pero qué acciones ellos han implementado, digamos que no lo conozco, no podría afirmarlo. Desde la química, conozco actividades eh, relacionadas con la biorremediación. ¿Qué es la biorremediación? Es el uso de algunos microorganismos que pueden atrapar diversos tipos de metales, que pueden encapsular esos metales, precipitarlos o hacerlos floculantes y recogerlos. Esa podría ser una alternativa interesante que se da en diferentes países del viejo continente de Europa. Eso una prueba interesante que valdría la pena hacerla en territorio. No sé si la han aplicado en Cundinamarca en términos generales, pero para mí es una alternativa realmente interesante. Habría que estudiar diferentes tipos de microorganismos y esos efectos secundarios al ecosistema. Eso también tendría que estudiarse, pero me parece una alternativa interesante. Otra alternativa que pues podrían hacer las empresas es definitivamente desactivar residuos ácidos o básicos que se emiten al río. O mmm, tal vez hacer precipitar compuestos orgánicos que también se eliminan al río. Creo yo que digamos que ahí desde la química uno podría utilizar incluso algunos aspectos relacionados con química verde para cambiar las prácticas industriales utilizando reactivos o materiales no tan agresivos, no tan lesivos al medio ambiente y que pueden de una u otra manera contribuir a disminuir esos niveles de contaminación del río. Es decir, tratar las pieles con otro tipo de ácidos, buscar alternativas en términos de mm, desactivación de residuos, que se puede, ¿no? Mm, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, que cuáles son esos desafíos para, o cuál es el principal desafío en términos de proteger o de descontaminar o de llevar a cabo acciones reparadoras con el río, yo podría decir que el principal obstáculo es el desconocimiento de los recursos naturales y su importancia. Es decir, cuando una persona conoce su territorio y conoce la importancia de los recursos naturales, creo que empieza a cuidarlos. Entonces, por ahí empieza todo. Para mí es como un aspecto mucho más educativo. ¿Hay industrias? Sí, claro. ¿Hay empresas? Sí, claro. ¿Hay desechos domésticos? Sí, claro. Yo creería que si las industrias, las empresas y los habitantes del territorio tuvieran más cultura y más educación ambiental, conocerían su territorio, valorarían la importancia del recurso hídrico, porque le daría incluso para regar sus cosechas. Ahorita lo hacen con las aguas del río Bogotá, riegan algunas cosechas, pero pues obviamente son aguas con un nivel de contaminación que también llegan a los productos que nosotros tomamos o que nosotros consumimos o que nosotros compramos para nuestro diario. Pero yo creo que el asunto, el principal desafío es eso, cómo decirle a esa comunidad, a esas miles de personas que viven en la cuenca del río Bogotá y a los demás, a los otros 40 millones de habitantes que tiene Colombia, que los afluentes y en específico el río Bogotá son importantes. Sobre esa base yo creo que podríamos empezar por allí. Um, en términos específicos, ¿nosotros qué hacemos? Yo pertenezco a una institución educativa de carácter público del departamento, soy docente de un cole y estoy trabajando un proyecto con mis estudiantes, ya llevan 3 etapas, ya vamos para prácticamente 4 años, dando a conocer la importancia del río Bogotá en toda su extensión, el hecho de identificar y de valorar las especies que han habitado en él, especies que han mutado, que se han transformado debido a todos esos contaminantes y que han sobrevivido en un entorno tan fuerte para que nuestra comunidad valore el río, para que nuestra comunidad, por ejemplo, recicle, no elimine tantas sustancias que por el alcantarillado terminan desembocando en el río Bogotá. Hay personas que eliminan los plásticos van haciendo su recorrido, no están dispuestos en un lugar donde deban ser debidamente tratados y terminan en el río Bogotá y después terminan en el río Magdalena y después terminan en el océano y terminan en los peces. Eso es una cadena larguísima. Entonces yo pienso que uno de los principales desafíos es
involucrar a las personas y a las empresas en el hecho de la importancia de los recursos naturales y en esencia pues de la parte hídrica. Claro, o sea, centrado más en concientizar a las personas de lo que, digamos, como la riqueza que tiene un territorio. Sí, pero digamos que más que concientizarlos, más que generar esa conciencia, es generar en ellos la comprensión. O sea, yo le puedo decir a mis estudiantes, hay que cuidar el río, hay que cuidar el río, hay que cuidar el río. Se lo puedo decir muchas veces. Pero cuando yo les cuento, oiga, miren, el río era así, no servía para esto, no servía para lo otro, y miren ahora lo que tenemos. Miren ahora que compramos agua en bolsas o compramos agua en botellas, cuando antes los pobladores de Cundinamarca, hacia 1900, consumían el agua directamente del río. Entonces, cuando uno hace esos paralelos, creo que genera es una comprensión de lo que es importante en el territorio y con esa comprensión yo creo que, digamos que podríamos avanzar en términos de protección de los ecosistemas, en protección de las fuentes hídricas y de la restauración como tal, que eso ya es un asunto un poco más delicado, porque pues intervienen muchísimas otras personas, muchísimas otras profesiones, hay que hacer muchos análisis, muchas pruebas, pero digamos que entre más rápido se empiece, más rápido podremos tener acciones restaurativas, como es el caso de la navegabilidad del río Bogotá. Listo, pues ya para finalizar, yo la verdad sí quisiera que nos contaras un poquito más de ese proyecto que tienes en la institución, que nos contaras en qué consiste, a qué comunidades pretendes llegar con él y pues por supuesto, digamos si tienes documentos, si tienes páginas y pues el nombre del proyecto, ¿no? Ok, eh, pues mi proyecto es denominado El río es nuestro cuento, es un proyecto de intervención pedagógica um, que he construido con estudiantes del técnico industrial. En algún principio empezó como una idea muy básica, muy tranquila respecto a lo que es el conocimiento del territorio, pero con el paso del tiempo, con el paso de la lectura y con la aplicación de algunos instrumentos de percepción, pues nos dimos cuenta que podíamos ir mucho más allá. ¿En qué va el proyecto o en sí de qué trata el proyecto? Es una apuesta para que nuestra institución se convierta todo el colegio en una sola aula. Entonces, queremos colocar diversas estaciones en el colegio y esas estaciones, cada una de las 8 estaciones, van a contarnos los 380 kilómetros de extensión del río Bogotá, pero no nos van a contar la parte fea, que es lo que usualmente la comunidad conoce. Cuando uno le pregunta a la comunidad qué opiniones tiene respecto al río, se da cuenta que las opiniones son bastante negativas. Incluso, eso fue un hallazgo interesante que tuvimos en una encuesta que volví a aplicar y he encontrado que la perspectiva ha cambiado un poco. Parece ser que los niños han difundido ese asunto de que el río es importante, al menos dentro de lo que ven. Pero en un principio, cuando aplicamos una encuesta, nos dimos cuenta que sin importar el nivel intelectual, es decir, la aplicamos en estudiantes, en padres de familia profesionales, en padres de familia no profesionales, en docentes de la institución, y encontrábamos que la perspectiva era la misma. El río tiene una muy mala imagen. Para ellos el río es algo que no es importante, para ellos el río es algo que está muy contaminado y que no sirve. Sin importar el nivel de escolaridad, creo que esa es la percepción generalizada en Cundinamarca del río. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir durante 60 años así. ¿Qué es lo que pretende el proyecto? Es totalmente todo lo opuesto. Es cambiarle la idea, cambiarle ese chip, cambiarle esa imagen del río Bogotá a las personas, contarle que allí hay vida, que tenemos especies que han sobrevivido durante 60 años, que tenemos especies migratorias y que hay todo un ecosistema allí que se puede rescatar, que se puede recuperar y que podría servirnos en un futuro. Porque, digamos, si yo me imagino el río navegable, puede ser una alternativa sostenible en términos de transporte hacia Bogotá, cosa que me parece interesante. Podría ser una alternativa turísticamente hablando para el departamento, lo cual generaría ganancias en la comunidad. ¿Con base en qué? En un entorno sano que la gente quiera conocer y del cual quiera disfrutar. Todas esas dinámicas las tiene en cuenta el proyecto. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Hacer un aula grandísima en toda nuestra institución en la cual se cuenten los 380 kilómetros del río, pero lo bonito,
las especies que hay, tanto de flora como de fauna, eh, nativas y migratorias, uh, las características sociales de la comunidad, cómo son las diversas etnias o los diversos, bueno, etnias no, los diversos grupos culturales que habitan el territorio, desde el nacimiento, de acuerdo al clima, hasta su desembocadura. Queremos conocer en materia ambiental cómo está compuesto el territorio, porque tenemos desde bosque alto andino en el nacimiento hasta un clima un poco tropical hacia el lado de Girardot y La Mesa y todos estos municipios de la parte sur de Cundinamarca. Entonces, para que la gente reconozca e identifique las variabilidades climáticas del territorio y lo que ello nos brinda en términos de seguridad alimentaria, por ejemplo. Mm, el proyecto también busca incentivar la parte turística del departamento, es decir, destacar esos lugares, esos sitios insignias de la cuenca del río Bogotá para que las personas lo conozcan. Y por último, estamos haciendo como un recuento geográfico de todo el municipio. Nosotros estamos desarrollando mapas en ArcGIS y en diferentes software específicos para mostrarle a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad en general por dónde, digamos, cuál es el canal, cuál es el cauce, cuál es el afluente, cómo es el recorrido del afluente a lo largo del departamento. ¿Tenemos sitio web? Claro, tenemos sitio web porque pues todo lo que les estoy contando está dentro de la institución, pero pues queríamos salir a la comunidad, entonces diseñamos un sitio web para que la comunidad se entere qué hay en cada una de esas microestaciones, en esas 8 paradas del recorrido, que se cuente una historia, y pues tenemos un sitio web que se llama así, igual, El Río es Nuestro Cuento. Es un sitio web que ha sido alimentado por los estudiantes a lo largo de 3 años y pues que este año pretendemos ya finalizar. ¿A quiénes queremos impactar? A todas las personas de la comunidad. Entonces, ¿cuánto encuentro hay? Encuentro que participamos, eh, contamos nuestra historia, hemos hecho boletines informativos tipo periódico, nos movemos con las comunidades, les entregamos el periódico, les contamos quiénes son, quiénes somos, qué hacemos y cuáles son nuestros objetivos a futuro. Es básicamente lo que hacemos como proyecto que hacemos, pues, que hace parte del proyecto ambiental rural o PRAE institucional. Listo, pues muchísimas gracias. No sería más por el día de hoy. Bueno, no sé si Samus y Jaco tengan alguna otra pregunta quizás para hacerte de pronto respecto a sustancias verdes o algo por el estilo, o si ya les parece conveniente finalizar. Pues en realidad a mí, em, pues me queda agradecer por el espacio, por el tiempo, por contarnos tantas cosas que de pronto mucha gente no sabe. Y pues nada, el proyecto suena muy interesante y de verdad que pues que espero que esos objetivos se cumplan y no, pues de nuevo muchas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio, por el tiempo que nos brindaste y por aclarar las dudas que teníamos. También por responder las preguntas de manera como pues amable, como instruyéndonos sobre el tema, porque pues conoces mucho del tema. Y no, pues muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. Ok, chicos, muy amables, gracias por invitarme a este espacio. Espero que sea de contribución para sus estudios y pues ustedes que están en ese camino de la ciencia, los invito a que profundicen en esos aspectos científico-ambientales que de una u otra manera mueven comunidades. Creo que Luisa ha mencionado bastante ese asunto de esos solventes verdes, de la química verde. Yo los invito a que se acerquen a esos 12 principios de química verde, son 12 en los cuales pues, se genera una serie de alternativas en términos de seguir con desarrollos industriales o de seguir con experiencias, pero variando un poco los diferentes tipos de solventes, la cantidad de reactivos o de sustancias de partida que se utilizan en un experimento o en un laboratorio o en una industria para encontrar alternativas eh, que puedan ser más sostenibles de cara a esos objetivos de desarrollo propuestos por la ONU hacia el 2030. Creo que hacia allá es donde nos tenemos que dirigir
todos en nuestras comunidades. Y pues, qué mejor que un espacio académico como este, y pues que ustedes puedan llevar de primera mano lo que nosotros hacemos aquí a nivel de la educación básica y media en los territorios, que es justamente donde pues vivimos y estamos enfrentados a esa dinámica de lo que es la importancia del río Bogotá, su contaminación, pero también esa otra mirada que pretendemos en términos de rescatar lo bonito, de rememorar la historia, de rememorar esas costumbres tan bonitas que tenían nuestros ancestros, obviamente con un caudal muy limpio y muy prístino, ¿no? Muy puro como el que teníamos hace algunos años y pues gracias a nuestras acciones lo hemos ido deteriorando. Entonces, que ustedes sean la voz de esa investigación es algo gratificante para nosotros los profes, porque pues ustedes son las generaciones que están encargadas de eso, de continuar desarrollando ideas en términos de preservación desde esas experiencias desde la química y ciencias en particulares. Gracias a todos. A ti, Gracias. feliz noche, Feliz hasta Muchas noche. luego. gracias. Feliz Feliz noche. noche, cuídense mucho y que me les vaya muy bien. Muchas gracias, lo mismo. Gracias.